llevándolos de pronto a un embarazo no deseado, con todas las complicaciones que de pronto esto les pueda llegar a acarrear. Hay gente de clase social baja o media baja, que en general han dejado de estudiar y que, bueno, por distintas circunstancias deciden interrumpir un embarazo. Si ustedes piensan que en general las mujeres no tienen para comprar a lo mejor un sachet de leche para sus hijos, no es difícil pensar que el anticonceptivo es casi secundario y de todas maneras compran lo más necesario. Las complicaciones por la interrupción del embarazo son la primera causa de internación de mujeres en los hospitales públicos, excluyendo el parto. Anualmente, alrededor de 500 mujeres mueren como consecuencia de abortos inseguros. En América Latina, esta cifra asciende a 6.000. Las complicaciones habituales pueden ser de causas infecciosas o de causas hemorrágicas. Pronto llegan chicas con abortos incompletos, o pueden llegar abortos que están infectados o no realizados en las condiciones que realmente debieran. Ahí nuestra función es, bueno, esto ya ocurrió, que no ocurra más, y por eso apuntamos a la prevención. Una de las mayores dificultades es el temor de las pacientes a la consulta médica y la discriminación de los propios médicos. El tema de la ilegalidad hace que la gente tenga mucho miedo a consultar, que muchos profesionales sigan juzgando a los pacientes y a las pacientes en vez de apoyarlos. Es decir, si una paciente tiene una infección renal es una cosa, si tiene una infección a causa de haber deseado interrumpir un embarazo, el trato es diferente. El 27 de mayo de 2003 comenzó a regir en nuestro país el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Los profesionales hacen hincapié en las políticas de prevención para revertir esta problemática. Y esta prevención, como a través de la información, del asesoramiento, de la educación. Nosotros podemos tener una excelente ley de salud reproductiva, podemos tener cantidad de insumos, pero lo que tenemos que lograr es que la gente acceda a esto. Es decir, que los servicios estén para la comunidad y fundamentalmente las complicaciones del aborto. No vamos a evitar que la gente se practique los abortos porque es una realidad que existe. Lo que tenemos que tratar mediante educación sexual, mediante anticoncepción, mediante el acceso de la gente a los sistemas de salud es disminuir la cantidad de complicaciones de aborto. Un pantallazo de lo que existe, de lo que pasa todos los días en los hospitales públicos. Reitero, las vías de comunicación 45 35 0705 0709 para escuchar lo que opina, para que nos pueda decir qué le está pasando con el tema. Y antes de entrar en el debate, para saber qué piensa cada uno de ustedes, le voy a pedir a Antonia Vega, si puede, brevemente que nos cuente su historia. Antonia, ¿qué le pasó? Bueno, tuve el caso anencefalia. ¿Estaba embarazada? Sí. ¿Y le comunicó el médico? El médico a los 3 meses fui a hacerme la ecografía, la primera. Y bueno, me dijo, mira, tu hijo no tiene cabecita. Y bueno, lo primero que pensé fue, debe estar escondido. Y bueno, después se quedó callado el médico y fue a buscar a otro ecografista y vino. Y me volvió a hacer la ecografía y me dijo lo mismo. Entonces yo no entendía qué pasaba realmente. Me dijo, mira, tu problema es que el bebé tiene anencefalia. Bueno, yo no sabía qué significaba eso. Le pregunté qué significaba. Me dijo, mira, el anencefalia es cuando un bebé no tiene cabecita, le falta la parte del cerebro. Y bueno, lamentablemente me dijo, no va a poder nacer vivo y bueno, ya no pude, digamos, no pude escuchar más. Entonces decidí irme y me levanté y me fui y bueno, me volvió a traer el médico para poder explicarme mejor todo. Bueno, yo ya no podía escuchar, entonces le dije no y me fui a mi casa.
¿Y qué te pasó? ¿El médico te explicaba que había que seguir con el embarazo a pesar de esta Sí, situación? después yo volví a hacerme otra ecografía y bueno, salió todo lo mismo y ahí me explicó el médico, mira, esto tenés que tener un embarazo normal, tenés que hacer los tratamientos normales, ir al hospital a hacerte los controles normalmente como cualquier mujer embarazada. Y bueno, O sea, que no vos tenías podemos que hacer nada. seguir con el embarazo, cumplir con los 9 meses. Sí, sí. ¿Y pensaste en algún momento la posibilidad de abortar al tercer mes cuando te dan esta noticia? Sí, le pregunté al médico si había posibilidad, me dijo que no. ¿Por qué te dijo que no el médico? Porque me dijo que no era legal, que era ilegal abortar y viste, como yo no sabía mucho del tema, viste, no hice mucha más preguntas, entonces bueno, me quedé con eso. ¿Qué sentiste? Me sentí muy mal porque sentí que se me venía todo abajo y bueno, me sentí como si no importara. ¿Seguiste con el embarazo durante los 9 meses? No, después, bueno, en un programa de televisión vi a esta señora Perla hablando del caso y bueno, fui a la oficina de ella y bueno, con ella pude Presentar un amparo ante la justicia. pude presentar un amparo. ¿Y un juez te sí. dio la autorización para abortar? Sí, me dio una autorización, pero ya a los 7 meses. O sea que durante esos 4 meses más mantuviste Sí, el embarazo como si fuese normal. Como si fuera normal, como si fuera normal. Bueno, digo, para graficar una historia realmente de lo que nos pasa todos los días, así que ahora las invito y las quiero escuchar a ustedes, ¿no? Mostramos qué pasa en el hospital público, qué pasa con algunas estadísticas y si hay que despenalizar o no el aborto, este es el tema. No sé quién quiere empezar, Virginia. Si penalizándolo se pudiese evitar, cosa que es obvio que no sucede, y además creo que esté penalizado ayuda a que la situación se agrave para mi modo de ver. Yo me quedé muy choqueada con una situación que tuve, que es que justamente porque yo hice un programa llamado Hospital Público y hacía de una obstetra, tuve la suerte de presenciar 2 partos, uno por cesárea y otro parto natural. Yo estaba entusiasmadísima, ¿no? Con la idea de ver un nacimiento, nunca me había sucedido y realmente es un milagro intransferible. Cuando nació el chiquito, le digo a la mamá, tenés un bebé precioso. Y la mamá ni siquiera lo pudo mirar al bebé. Yo estaba más contenta que la propia madre. Después me enteré que era una menor, que no conocía al padre y que la mayoría de hay muchísimas chicas que tienen chicos, incluso a veces o de violaciones, de situaciones realmente muy traumáticas, porque además se agrava porque capaz que es o el padrastro o el tío. Es un tema realmente muy delicado, porque además hablar del cuerpo del otro siempre me parece que es un tema muy delicado, ¿no? En definitiva, siempre son leyes en las que creo que las mujeres hemos tenido poca posibilidad de opinar. Bueno, aquí estamos abriendo la posibilidad de opinar, ¿no? Bueno, Sí, cómo no. Sí. Lo que cuenta Virginia me parece que pone muy de manifiesto cómo no se puede atribuir significación única y fija ni a la maternidad, ni al aborto, ni a ningún hecho de la vida humana a través de cristalizar sentidos en una cosa. Una maternidad para esa chica que vos decís, que vos estabas muy alegre y contenta de estar presenciando ese nacimiento, y ese nacimiento para esa chica a lo mejor tenía un sentido completamente diferente. Entonces es muy importante, me parece a mí, dar la posibilidad de que cada mujer
pueda darle el significado que para ella tiene a un embarazo o a un parto o a un aborto. Y escuchar lo que las mujeres dicen y permitir que las mujeres resuelvan y decidan lo que quieren hacer. Lo mismo con el caso de Antonia, que el médico le dice, vos tenés que seguir como si el embarazo fuera normal. Es realmente atroz. Una situación atroz. Entonces me parece importante de lo que estamos escuchando es que se escuche la voz de las mujeres, que somos las protagonistas, cada una es protagonista de su propia A mí me parece que no situación. somos las únicas protagonistas, ¿no? Ajá. Decían al comienzo del programa que se producen 500.000 abortos en el país por año. Y, Ha aumentado en los últimos años en 500.000 la cifra. A 500.000, Sí. 500.000 abortos por año. Yo me tomé la molestia de ingresar en la página del Ministerio de Salud para ver cuál era la cifra de mortalidad materna. Te aclaro que cada muerte de suyo es gravísima, o sea que así muriera una mujer, ¿no es cierto? Es importante. Al año es muy importante. De todas maneras, el Ministerio de Salud, en las últimas cifras que tiene publicada en la Dirección de Estadística e Información de Salud, www.deis.gov.ar, a hoy, publicadas, habla de 356 muertes maternas. Cabe hacer la aclaración, por las cifras que dieron al inicio, que las muertes maternas son aquellas relacionadas, digamos, con una gestación. O sea que muerte materna involucra también a la mujer que murió en una cesárea por complicaciones de la cesárea, a la que se murió después de 20 días de dar a luz. Muerte materna es todo eso. Y que se estima que alrededor del 30 y pico % obedecen a muertes relacionadas con el aborto. Con lo cual esa cifra de 356 iría ya a ponerle a 120, ¿no es cierto? Muertes en el año. Igual sigue Sigo siendo insistiendo, importante. una sola sería importante. Claro. De todas maneras, esas están vinculadas al aborto en general, tanto al espontáneo como al provocado. Los provocados son menos que los espontáneos, con lo cual tenés alrededor de 50 muertes. De todas maneras, si fueran 50 muertes, o 500, como dijeron ustedes, ¿no es cierto? A 500.000 abortos que se realizan, en 500.000 abortos hay 500.000 personas que mueren. Hay 500.000 bebés que mueren. A 500 madres, digamos, estamos teniendo un problema de 1.001 personas. Con la cifra de ustedes, con la mía, digamos, serían 10.000 bebés que mueren por cada madre. Con la de ustedes serían 1.000 bebés que mueren por cada madre. O sea que a mí lo que me parece es un reduccionismo, realmente enfocar un problema de 1.001 muertes, tratar de solucionar solo una. Por más importante que sea esa, y lo reitero, frente a 1.001 muertes, el único problema que se ve es el de la una. ¿Me explico? No, bueno, pero yo ahí quisiera por ahí hacer una aclaración en principio sobre lo que son los datos respecto de mortalidad materna. Y en segundo lugar me parece sobre lo que implica qué es un bebé, qué no es un bebé, qué es una persona, qué no es una persona. ¿Qué es vida? Qué es una vida o qué no es una vida. Y además ahí me parece que lo que usted plantea es un problema, en todo caso, de colisión de derechos. O sea, ¿quién tiene más derechos que quién? ¿Quién es persona? ¿Quién está No es colisión de derechos porque potencia? son de distintos niveles. O sea, una cosa es la salud, el deseo, y otra cosa es la vida. No hay derecho, no hay bien superior al bien de la vida, ni derecho que pueda estar por encima que el derecho a la A mí me vida. parece, yo quisiera aclarar algo respecto a esto de la mortalidad materna. En principio me parece que dice bien usted que la estructura de la mortalidad materna tiene distintos componentes y que todos estos componentes tienen que ver con el proceso reproductivo, o que tienen que ver con una forma de la sexualidad, que es una parte de la sexualidad, que es la reproducción. Creo que el componente, justamente las muertes maternas que tienen el componente de procesos obstétricos directos, indirectos y el aborto, está mostrando, me parece, que este problema es un problema que no es solo un problema del aborto, sino que hay que pensar a este problema dentro de un complejo de problemas que son los que se denominan más modernamente, si quieren, derechos sexuales y reproductivos. Lo que creo que está apuntando esta situación es a la idea esta de la libertad de decidir, y la libertad de decidir tanto para tener un hijo como para decidir no tenerlo. Y me parece que esto implica un contexto mucho más allá que simplemente el deseo, que simplemente
digamos, el respeto a una situación que puede ser no deseada, como un embarazo por violación, o un embarazo no deseado, donde hay otra serie de condiciones estructurales que no están dadas para que la mujer pueda elegir. Pero pienso, por no ejemplo, en el acceso a la anticoncepción. El hijo no es una víscera, no estoy decidiendo sobre mi cuerpo. Es otra persona, yo estoy decidiendo sobre la vida y la muerte de otra persona. Pero entonces me parece que tendríamos que ir un poquito más atrás, porque si no me parece que seguimos enfocando las cosas de manera un poquito hipócrita, ¿no? Por cómo funcionamos, me parece, como sociedad. Si partimos por lo que sería el final, si se decide o no sobre si se da luz o no, me parece que habría que hablar de toda la falta de información que hay antes, Cuando digo hipócrita es porque creo que muchas de las hombres o mujeres que están en contra del aborto seguramente tienen hijas que han practicado abortos, o ellas mismas, esas mismas mujeres lo han hecho. Creo que también acá funciona un tema de diferencia de clases sociales. Digamos que si uno tiene dinero como para pagar un buen médico, entonces su hijo está más resguardado, su hija está más resguardada, y entonces le puede pagar un buen médico y se cubre el que dirán y esas cosas. Estoy mezclando mucho todo, ¿no? Pero creo que en general los que más padecen este tipo de situaciones es la gente de más bajos recursos. Pero, discúlpame, sufre todo el pobre más, porque se mueren más de infarto, se mueren más de neumonía, se mueren más, no solamente de aborto, porque porque no tienen un teléfono para tomar una ambulancia. Claro, pero la idea podemos decir que de aborto se mueren los pobres. Los pobres se mueren más de todo. Lo primero que les quiero pedir es que nos escuchemos, porque la idea para hablar de este tema es escucharnos, ¿no? Y yo quiero sumar, si me permiten, a lo que está diciendo la gente del otro lado que nos está escuchando. Elsa de Palermo dice: es importante la legalización del aborto y el acceso a la prevención en los hospitales públicos. Elena de San Cristóbal dice: la mujer no decide sobre su cuerpo, sino sobre una muerte. Roxana de Caseros: el aborto se tiene que despenalizar. Ella debe decidir sobre su cuerpo, y además es en las clases más bajas donde se registran más muertes por abortos clandestinos. Digo, para sumar a esto, me parece que hay un concepto para agregar que tiene que ver con la salud, o que se entiende por la salud, porque parece que es solamente la física, y acá hay un aspecto del psíquico que todavía no se mencionó. Sí, de la mujer, ¿no? No se menciona porque ahí hay que tener en cuenta precisamente a quién es el sujeto de ese acto, que es tanto un embarazo involuntario, que siempre es una crisis. Cualquier mujer que se ve confrontada a un embarazo involuntario sufre una crisis muy importante, en donde tiene que ver con el nombre de este programa, disyuntiva, o dilema, o conflicto. Muchas veces, por motivos que no tienen que ver con la intención o con la voluntad, una mujer se encuentra embarazada sin quererlo. Muchas veces porque fueron relaciones sexuales no consentidas, o porque no tuvo acceso a los anticonceptivos, o porque se equivocó, o por cualquier motivo. Y ante esa situación tiene que tomar una decisión, porque compromete absolutamente su vida. En un embarazo involuntario se compromete la posibilidad de seguir adelante con ese embarazo o no. Y el seguir adelante aparece como naturalizado, como algo muy sencillo y muy fácil, y no vemos los estragos que produce la maternidad cuando no es deseada, cuando no es voluntariamente asumida. Cualquier embarazo tiene que ser asumido, tiene que ser adoptado por la mujer que lo porta. No basta con haber quedado embarazada. Tiene que haber un trabajo de elaboración que incluso hasta la Virgen María hizo, que está en el calendario católico, figura como la Asunción de la Virgen. No hay una cosa inmediata de aceptación del embarazo, y es un trabajo de elaboración. Y ahí la mujer decide su vida. Entonces, me parece que es muy importante pensar que la salud de las mujeres no depende solamente de que el embarazo sea normal, como se dice, o de que la maternidad curse biológicamente dentro de los términos esperables, sino que depende también de cómo pueda ella asumir, enfrentar esa responsabilidad que es traer un hijo al mundo. Vamos a hacer una primera pausa, enseguida vamos a seguir, todos vamos a poder hablar
quiero apuntar algo que estaban diciendo, qué actitud toman algunos estados respecto de esto que estaba señalando. Por ejemplo, en Estados Unidos el Estado tiene una actitud disuasiva. Le muestra a la mujer que decidió abortar, por ejemplo, qué le va a pasar a ese feto. Si no tiene posibilidades económicas, le ofrece darle dinero, le ofrece dónde poner a ese hijo. Y si de todas maneras la mujer decide abortar, tiene la posibilidad de hacerlo. Digo, son distintas actitudes. El que penaliza, el que reprime, el que intenta ayudar o el que directamente ignora el tema. 4535-0705-0709, de la mesa a nadie le privaron el derecho a nacer. La política de nuestro país debería coordinar entre los 500.000 padres que no pueden tener hijos con las mujeres que no quieren tener hijos, trabajar por una cultura de la vida. Me encantaría, dice Claudio de Hurlingham, que no suceda el aborto, pero de esta manera se fomenta la ilegalidad porque se benefician parteras y policías y los abortos siguen existiendo. Andrea de Flores, respecto a las estadísticas, en su registro no se consignan todas las muertes por aborto debido a la ilegalidad. Felicitaciones por tocar este tema y hay un dato que me quería aclarar respecto de las estadísticas justamente. Yo quería decir que los datos estadísticos respecto del el registro respecto del aborto es un registro estimativo porque justamente es clandestino. Entonces, en parte lo que se puede registrar es las complicaciones del aborto que llegan al hospital público y no estrictamente los abortos que se hacen. Son tendencias, ¿no? Sí, hay muchos abortos que nunca llegan. Pero exactamente, porque una de las cosas, por ejemplo, una de la investigación en la cual yo estoy participando ahora, sobre el uso de misoprostol para el aborto, es una nueva, digamos, con una pastilla que se puede provocar el aborto medicamentoso. Justamente una de las cuestiones que tiene bastante menos complicaciones, no se producen infecciones, perforaciones y demás. Por lo tanto, de ese consumo que nosotros estamos terminando la investigación y es evidente, y es en adolescentes que es profundamente masificado el conocimiento de esta posibilidad, la mayoría no se sabe, el número exactamente no se sabe. La otra cosa que quería decir, por eso yo lo incluí, me parece el tema del aborto, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos, es que la discusión del aborto es uno de los temas, dentro de, me parece, el campo más amplio de la sexualidad, que ahí me parece es donde está puesto el eje, digamos, de la moral, y de una moral que pretende ser una moral para todos, supuestamente en un Estado republicano donde cada quien tiene la libertad de pensar como quiera. ¿Hasta ¿no? dónde se puede legislar sobre estos temas que parecieran entran dentro del derecho natural? Y no digo del derecho natural que toma la religión, voy a dejar la religión aparte. Hablo de lo privadísimo de cada persona. Sí. Justamente, vamos a compartir, si les parece, este informe que tiene que ver con el aspecto legal. El aborto es ilegal en la Argentina, es un delito como en la mayoría de los países de América Latina. El artículo 86 del Código Penal argentino penaliza el aborto, pero establece dos excepciones: cuando se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y cuando el embarazo proviene de una violación cometida sobre una mujer idiota o demente. La abogada Perla Pregoyín considera que hubo una interpretación equivocada en la norma. Juntamos violación de mujer idiota o demente, cuando en realidad el Código Suizo, que es la base de este inciso, dice en caso de violación o cuando esa relación, el embarazo es producto de una relación con mujer idiota o demente. Aunque la ley lo permite, el llamado aborto terapéutico no es una práctica cotidiana en los hospitales. La mayoría de las mujeres que demandan esta excepción se topan con un no. Hasta ahora se practica una medicina defensiva por omisión. Para cubrirme no hago. Total, las mujeres que llegan a los hospitales públicos son mujeres de las clases populares. ¿A quién le van a ir a protestar? Y si protestan, ¿quiénes la van a escuchar? Una encuesta de la consultora Graciela Romer indica que solo el 21% de mujeres de clase baja que aborta lo hace en un consultorio médico. Un 40% lo hace con una partera. El resto no responde. La mayoría de las mujeres que quedan embarazadas en situaciones que ya tienen 8 hijos, 9 hijos, que saben que uno más es uno más para compartir el hambre, recurren desde el perejil hasta la comadre de la vuelta. La salida legal para interrumpir el embarazo en los casos de malformación o de una menor violada es casi improbable, pero durante el 2003, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sentó un importante precedente. Hubo una mujer que se atrevió a
a presentar el caso en la justicia. Y estoy hablando de Silvia Tannus, ya no voy a esconder el nombre y el apellido como teníamos cuidado al principio y lo llamábamos el caso ST, pero bueno, ahora ya es de público y notorio conocimiento. Se trataba de un embarazo anencefálico. Este tipo de malformaciones en los bebés son irreversibles y provocan la muerte intrauterina o a las pocas horas de nacer. De cada 1000 embarazos en el ámbito nacional, el 1,5% presenta este diagnóstico. Cuando yo hice la presentación del caso de Silvia Tannus, también hablé de la Convención Internacional contra la Tortura, porque me parecía que portar ese tipo de embarazo es como ser sometido a tortura. A partir del fallo del caso Tannus, 15 mujeres interrumpieron su embarazo en otros puntos del país, presentando acciones de amparo. Desde junio de 2003, la ciudad de Buenos Aires es el primer distrito que regula el aborto terapéutico. Surgió la idea de la presentación de una ley que contemplara los casos de embarazos incompatibles con la vida del feto, ya sea durante o inmediatamente después de nacer. A través de esta norma, los legisladores porteños priorizaron proteger el derecho a la salud en un concepto amplio, como lo define la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que la despenalización del aborto hace la protección integral de la familia, por varios motivos. Primero, porque pone sobre el tapete una noción actualizada, contemporánea del término de salud, que no es solamente la salud biológica, es también la salud psíquica y, por supuesto, esto es de desear, la salud social. Bien, escuchábamos el informe. Yo quiero tomarme un segundito nada más para leer qué dice el artículo 86 del Código Penal. ¿Y por qué le digo que me quiero tomar un minutito? Porque está redactado de manera ambigua y esto hace que cada juez lo interprete de manera diferente. El artículo 86 del Código Penal dispone que no son punibles el aborto que un médico diplomado ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y cuando el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Como está redactado de manera ambigua, hay una tendencia de los jueces a entender que solamente están exceptuadas aquellas mujeres violadas que son dementes o idiotas y no cualquier mujer violada. Y este es un punto importante porque entonces cualquier mujer violada no, pareciera que no tiene el mismo derecho. Ahora, cuando vos decís que hay interpretaciones diferentes, me parece una visión bastante optimista, porque en general hay muy pocas interpretaciones diferentes y casi todas las interpretaciones de este artículo se hacen de manera muy restrictiva. Claro, pero lo curioso es que los principales juristas creen que no debiera haber una interpretación diferente y la mayoría de los jueces aplican solamente la violación para mujeres dementes o idiotas. Claro. Entonces ahí no sé si no hay una presión desde otro lugar, más allá de la letra de la ley, ¿no? Lo gracioso es que en general nos consideran un poco idiotas, pero no para... Bueno, es una cuestión de machismo, entramos en otro terreno. Deberíamos hablar en otro programa. Claro, depende para... A mí me gustaría aclarar que cuando vos hablas de futura despenalización del aborto, por ejemplo, y ella se refería recién a los abortos que se realizan por fármacos, esos están legalizados en el país. Esos son cotidianos, esos son moneda corriente. Y sí, el aborto farmacológico está legalizado, por eso incluso en la Cámara de Diputados hay tantos proyectos pidiendo la penalización, ¿no? El aborto por fármacos quedó legalizado. El que provoca la píldora del día después, el que le dan eso incluso no es un aborto. Perdón, un aborto es la interrupción de un embarazo. Un aborto es la interrupción de un embarazo. La píldora después pero le pido, señora, van a hablar las dos, pero escuchémonos porque si no, no termino, ya que estamos 5-1, dame más tiempo. No, 5-1 no estamos 5-1. Estamos escuchando todas las posturas. Así que dame más tiempo. Vos sabés que a partir de que se encuentran un óvulo no es un con partido de fútbol, espermatozoide, se dispara el mecanismo de la vida, ¿no es cierto? A partir de ese momento a esa mujer no se le hace nada, no necesita nada especial, y a los 9 meses nace un bebé. Si después que se disparó el mecanismo de la vida, vos a las 2 horas, a los 2 días, a los 2 meses, lo interrumpís, de seguro, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ese bebé no llega a término. Por lo tanto, es un aborto. Aún antes de la implantación de un óvulo fecundado, genéticamente vos podés conocer las características de ese ser que va a nacer. Y lo podés identificar por medio del ADN
como persona, perfectamente, saber cómo va a ser, de que si hay alguna alergia, el color de ojos, antes de la implantación. Por lo tanto, cuando vos utilizás esos fármacos que son abortivos, porque modifican la cara interna del útero e impiden la anidación del óvulo fecundado, estás practicando un aborto. No es cierto este aborto es moneda corriente. No lo entiendo yo solo. Imagínate que el año pasado se presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación 5 proyectos de ley que piden la penalización del aborto farmacológico. Señal de que en este país lo hay. Vámonos de acuerdo sobre la definición de aborto. Sí, por favor. Porque no podemos... No, anticonceptivos no. Una vez que quedaste embarazada, una vez que se encontraron el óvulo eso no y el es que quedaste embarazada cuando se encontraron el óvulo una y el Pero a ver, en ese momento si no nos escuchamos, no nos entendemos entre nosotros, la gente que está del otro lado no nos va a poder seguir. Es un lío para las mujeres, imagínense. La definición médica de aborto es la interrupción de un embarazo. Es decir, es un proceso de embarazo que se interrumpe. Ahora, el embarazo es el proceso que se desencadena cuando el óvulo fecundado se implanta en el endometrio de la mujer. Antes de la implantación en el endometrio, que son por lo menos 14 días, alrededor de 14 días, no hay embarazo. Hay muchísimos óvulos que se fecundan después de coitos y no se implantan nunca. Entonces, no basta con que se encuentre el óvulo y el espermatozoide para hablar de un embarazo. Pero yo quería preguntar, un poco antes, lo que había empezado a decir antes, que yo quizá no lo pude expresar bien. Esto de que seamos un poco más responsables como sociedad, ¿no? Digo, si hay gente que le parece tan feo y tan terrible interrumpir el desarrollo del encuentro de un espermatozoide con un óvulo, ¿por qué entonces no se encargan de instruir y de informar a la gente lo suficientemente bien como para que no lleguen, si no tienen deseo, a que su óvulo se encuentre con el espermatozoide de otro? No es impedir. ¿Y qué pasa si eso no es algo que ha sido deseado o ha sucedido por una cuestión de fuerza mayor, como puede ser desconocimiento, fundamentalmente, o una violación? Entonces me parece que eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué? Yo quería decir algo respecto de que me parece que el tema acá es la sexualidad. El aborto es una parte de todo esto. Porque si no, uno podría decir, ¿y por qué tanta resistencia a la ley de salud reproductiva y procreación responsable? Porque justamente la ley lo que está promoviendo... Es aborto encubierto. ¿Puedo terminar, por favor? Justamente la ley lo que está promoviendo es educación sexual, atención del embarazo, el parto, el puerperio en condiciones de calidad, atención de cánceres, prevención y atención de HIV y la provisión de métodos anticonceptivos. La información total de todos los métodos existentes y la provisión cuando se logre efectivamente el programa implementar, porque ha habido recursos de amparo y cosas que lo están impidiendo todo el tiempo. La idea es justamente no llegar a esta situación que yo creo, como vos decías antes, que en términos de la subjetividad de las mujeres es terriblemente dramático, porque acá parece hombres, que alegremente, sí, digo las mujeres más porque ponemos el cuerpo. Exacto, impactan el cuerpo, porque parece que alegremente estar a favor de la despenalización implica que no hay sufrimiento subjetivo, digo, es una situación de conflicto. Yo creo que, por eso quería yo plantear anteriormente, que hay principios morales de un cierto grupo de la población que me parecen legitimísimos, que deslizan hacia la intencionalidad de principios jurídicos. Permítanme que le dé participación a la gente. Por ejemplo, Cristina Muñiz dice: el aborto es un asesinato inconcebible, las mujeres se convierten en asesinas de sus propios hijos. ¿Cómo es posible que esto pretenda ser legal? Por aquí Mónica Palomar dice: el problema es el discurso racional versus el discurso religioso. María Rosa Barrio Norte: a todas las panelistas les digo que agradezco a sus madres por haberlas tenido, es una falta de respeto a la vida de decidir abortar un hijo. Antonia, que está aquí, quiero que... Yo no sé si no te sentís igual que cuando el médico te dio un diagnóstico sobre tu panza y no entendías bien de qué te estaba hablando. Sí, no, el tema es que no es, para mí no fue un aborto. Ajá. Para mí no fue un aborto de ninguna forma. Ni para los médicos, no sé, pero yo no lo entendí así porque supuestamente mi hijo no tenía vida.
Entonces para mí no era un aborto lo que yo estaba por hacer. ¿Por qué no nos hablas del suministro de ácido fólico, por ejemplo? Si te lo daban antes y se da ahora, por ejemplo, para evitar que nazcan bebés encefálicos. Bueno, a mí me parece interesante lo que dice Antonia, dice, para mí no fue un aborto. Es lo que le pasa a ella, por eso quería no era escucharlo. viable. Hay muchas mujeres que a pesar de no tener embarazos anencefálicos, sienten que su hijo no es viable. Porque no lo pueden porque criar. no lo pueden sostener, porque la maternidad es una toma de responsabilidad sobre la propia vida y sobre la vida de otro. Y hay situaciones en que las mujeres se sienten imposibilitadas de sostener ese embarazo o que no quieren asumir esa responsabilidad, no pueden por diversas situaciones, las más variadas de la vida. Motivaciones hay muchísimas, pero el tema de poder pensar que la vida y la sexualidad de las mujeres no está atada a la maternidad, no está atada férreamente a la maternidad como pretende la ideología de la Iglesia, es un escándalo. Es un escándalo pensar que una mujer puede tener una sexualidad activa y no aceptar como destino y como castigo casi la maternidad en cualquier ocasión que se produzca el embarazo. Pero eso es lo que yo no puedo terminar de entender. Si realmente, pongamos que estamos de acuerdo con el tema de que un aborto, en cualquier caso, en todos los casos, para todo el mundo igual, es interrumpir una vida o provocar una muerte. Porque este mismo sector, este mismo grupo de gente que castiga este hecho, no ayuda y no colabora a educar, insisto, o sea, me preocupa más el antes, pero el después. Por ejemplo, en materia de educación y prevención. ¿Por qué niegan tanto la posibilidad de que la gente entienda, que conozca su propio cuerpo, que pueda decidir cómo actuar sobre él, justamente para evitar tener embarazos no deseados? Para mí es una contradicción en sí misma. Me parece importante una buena educación sexual. Y hablando de prevención, me parece, ahora que está Antonia, por ejemplo, qué importante que ella nos diga si ella recibió un suplemento de ácido fólico como para no engendrar un bebé anencefálico. Y ella, que tiene experiencia, que nos diga si ahora, después de estos casos tan sonados como el de Silvia Tan, que comentaba Perla Stiglitz, se le suministra ácido fólico a las mujeres. Me parece que tenemos que buscar un poquito ahí, ¿no? Antes, para que no le pase esto. Recibió educación para no llegar a esta situación. Ácido fólico necesitaba. No, nunca me habían hablado de ácido fólico en ningún hospital, en ningún embarazo. Nunca me han nombrado nada de nada, nunca me hablaron de anencefalia, nunca nada. Es que no hay información de ese tipo en un hospital. Cuando una mujer va, te revisan y nada más. No te dicen, te puede pasar tal cosa, mira, existe esta enfermedad, o tú, para prevenir que tu hijo salga mogólico, puedes tomar esto y prevenís. No pasa esas cosas. Pero ya, ¿recibiste, Antonia? No. Ninguna. Es decir, que el aborto es el resultado de todo un proceso de maltrato y de falta de ignorancia, cuidado de la salud y de la vida de las mujeres. Están puestas las mujeres en ese lugar esperando que reproduzcan automáticamente. En una profunda soledad, en una profunda soledad. Realmente son muy pocos los hombres que además colaboran y que tienen un criterio de cuidado con la propia vida y con la vida de la compañera. Las mujeres, lo digo por casos de compañeras solteras, y también me ha tocado, es muy difícil en la época que vivimos, con riesgo de SIDA inclusive, que los hombres accedan al uso del profiláctico en los casos que sepan que tienen que usarlo. Entonces, me parece que hay tanto para hablar. Es como que hablar del aborto o no del aborto, hay tanto para limpiar, hay tanto para concientizar. Creo que tenemos que hablar de cosas como el respeto a la vida que existe. O sea, a mi vida, a la de mi compañero, a lo que significa poder encarar un proyecto con seriedad, con responsabilidad. Me parece que se tiende a castigar, no a prevenir,
y pongamos que no hay prevención. El embarazo tiene que seguir adelante, ese chico nace, esa persona no tiene posibilidades de darle una vida digna a ese ser que nace. Esos mismos que castigan, dan los medios como para que ese nuevo ser, somos una sociedad que puede hacerse cargo de esas personas que nacen y que no tienen para comer, que no tienen dónde dormir, que no tienen un futuro, que no pueden llegar a tener una dignidad, un trabajo. No sé, ¿qué es una vida? Sería bueno que la gente que llama, evidentemente. A mí me que la gente que llama diciendo que somos asesinas las mujeres, hiciera un depósito en el banco para financiar la vida de las que pretende salvar. Yo te decía, hay una gran deuda social. Hoy, a raíz del Día de la Mujer, estuve viendo, de a pedacitos nomás, en televisión, distintas entrevistas a mujeres. Me impactó una en otro canal, por ejemplo, hecha cartoneras, que decían que tenían que salir a trabajar, ¿no es cierto?, que movían carretas que no podían sostener, que un día se le volcó y tuvo que llamar a hombres para poder darle de comer a los hijos. Me impresionó la nota que mostraste vos en la cárcel, Rosario, hoy. Esa mujer encarcelada que te dijo, ¿qué madre no da la vida por su hijo? ¿Qué madre no sale a robar si lo escucha llorar de hambre? ¿Ves? Lo mostraste vos a las 9. Sí, es otra problemática esa, ¿eh? No. Ya decidió no tener... Ya decidió tener más. No digo que le quiera dar de comer. Ahí está la deuda. Ahí está la deuda del Estado. Lo que ella trae como problema es, me parece, la necesidad de que existan derechos económicos, derechos sociales, también derechos políticos. Y entre los derechos políticos y en la democracia está la libertad de decisión, la libertad de opinar de manera libre, valga la redundancia, y de manera diferente. Entonces yo quisiera preguntar algo. ¿Por qué, frente a los temas de sexualidad, en este país, y no solo en este país, la Iglesia Católica opina abiertamente como si fuera todo el país, todo el conjunto del país católico, frente a decisiones que tiene que tomar un Estado que se supone que nos representa a todos? Entonces, a mí me parece que ahí hay un tema que habría que entrar a ver. ¿Qué pasa con esos principios morales, principios religiosos? Porque creo que la ética es otra cosa. El punto es hasta dónde el Estado, ya que estás planteando el tema del Estado, puede decidir sobre algo que es tan personalísimo. Estamos hablando de este tema. Digo, si no hay, espera, un segundo planteo y digo, si no hay un abuso del legislador de querer interpretar tu deseo. Pero en algo tan privadísimo como el derecho natural. No va a entrar en tu deseo, Rosario. No va a entrar. Se decida lo que se decida, la mujer va a optar por lo que le parece. La libre decisión el deseo es absolutamente subjetivo. El tema es que la legislación lo que hace es que tengas acceso a una serie de cuestiones que hacen que tu vida sea más digna, más justa, de una calidad mejor. Porque yo creo que este problema incluye problema de salud pública, problema muy grande de inequidad social y un tema de democracia, justamente de la posibilidad de las mujeres de expresar. Permítanme, Enrique López de Valentina Alsina dice: estoy en total desacuerdo con el aborto, es un crimen porque la víctima es el gran inocente, habla del niño, ¿no? María Laura de Flores, que la maternidad tiene que ser un derecho y no una obligación. Silvana de Munro, para la licenciada Mónica del Río: ¿hasta qué punto defiende el derecho a la vida si cuando nacen los chicos después no tienen derechos? Pregunta. El primer derecho es el derecho a la vida, ¿no es cierto? Es fundante y está en la base de la pirámide. Y lo que es seguro que sin vida no podés ejercer ningún otro derecho. Pero, por ejemplo, en el Senado se han opuesto a la sanción de la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, que ponía en vigencia la Convención Internacional por los Derechos del Niño, de la que nuestro país es signatario, y no se firmó porque la Convención Internacional de Derechos del Niño reconoce los derechos sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes. La Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces hay un doble discurso, permanente. Pensé en las nenas violadas de 10 años. Claro. Y hay una cosa muy antidemocrática, como decía María Alicia, en tratar de imponer la ficción de que toda la población es católica. Y sabemos que las mujeres católicas, el 80% de las mujeres que abortan en nuestro país son mujeres católicas. Es decir, no pueden atenerse a los preceptos de su religión. Me acuerdo de un grafiti que leí cuando tenía, creo que 17 años, que decía: si los hombres quedaran embarazados, el aborto sería un sacramento. La pausa, enseguida estamos volviendo.
la gente que está en contra tiene que pensar que estos nacimientos permitidos generan un montón de chicos que se mueren de hambre. El debate es más amplio. Norma de Lomas dice, me parece muy interesante lo que están tocando, pero la base de todo es la educación. Cuando una madre no sabe cómo alimentar a su hijo, mucho menos cómo prevenirse. Lo fundamental, dice, es la educación. Cristina de Barracas, no estoy a favor del aborto, estoy en contra de que las mujeres tengan tantos chicos y que después mueran por desnutrición. Estamos en el final del programa y yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que pueda hacer, por lo menos en los puntos que hemos tocado, sé que hay otros más, sé que es más amplio, alguna reflexión final. Virginia. Yo también daría la vida por mis hijos, creo que ese no es el punto. Creo que tenemos que ser un poco más humanos y flexibles y entender que justamente que cada vida, el tema de la subjetividad, que cada vida y que cada caso es un caso en particular y que tendría que contemplarse cada caso en particular, cada vida en particular. No es a veces el hambre, porque no se le puede dar de comer a un chico, quizá no se lo puede, como decía ella antes, sostener. Yo también estoy de acuerdo con que el tema es la educación y la responsabilidad de todos los integrantes de la sociedad. Mónica. Sí, yo también creo que la educación, creo que de todas maneras, yo te decía, todas esas mujeres que hoy mostraba la televisión pedían pan para los hijos, no salieron a pedir otra cosa. Y Antonia decía lo mismo, te dan preservativos en los hospitales, pero no te dan ácido fólico. Creo que además la criatura no es una víscera de la mujer, no se trata del derecho a decidir sobre mi cuerpo, no es este dedo, es otra persona. Estoy decidiendo la vida o la muerte de un tercero. Bueno, no, yo creo que sí, que se trata del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y me parece que el tema de la despenalización no impide ni resta la decisión subjetiva frente a la decisión o no de un embarazo, pero sí creo que posibilita en esa libre decisión el acceso a mujeres que en otras condiciones no pueden acceder. Y por otro lado, permite a aquellas mujeres que sí pueden acceder, pagando cantidades muy variables pero muy grandes de dinero, a que se rompa también negocio, comercio, que como cualquier cuestión de clandestinidad trae. Yo me alegro de que este programa se haya hecho, me parece muy importante y considero iniciado el debate por el derecho al aborto. Me parece que era una deuda importante de los medios con la sociedad entera y creo que es tiempo de que todos los sectores se planteen esto como un problema a resolver. Por ejemplo, de parte de los sectores que están en contra de la despenalización del aborto, que se pregunten por la eficacia de la penalización. Es decir, el aborto está prohibido en nuestro país, sin embargo, cada vez se hacen más abortos. Nosotras en el año 92 salimos diciendo aborto basta de silencio y mencionamos que había 350.000 abortos por año. Actualmente la estimación está en 500.000 a 1 millón, según el doctor Nicholson. Me parece que este es un problema frente al cual no puede haber más sordera. Antonia. No, yo lo único es que, bueno, que pido más información para los hospitales, para la gente, para las mujeres de clase baja, que somos, digamos, que no nos dan casi nada de información de nada, y que den ácido fólico y que prevengan, si pueden, de casos así, tanto de anencefalia como cualquier tipo de enfermedad de cualquier bebé. A todas señoras, muchísimas gracias por estar aquí. Yo simplemente tengo para decirles que, como apuntaba Marta, está iniciado el debate. Dimos un primer paso, que por ser el primero es importante, por cierto, pero resta un largo camino por recorrer. Y planteado también el punto hasta dónde puede un legislador decidir respecto del deseo de una mujer, algo tan privadísimo. Yo creo que por ahí quizás encontramos algún camino que tiene que ver con la despenalización o no del aborto en este debate. Imagínese, para dar una imagen más fácil, quizás un médico dice es riesgoso quedar embarazado a los 50 años. Entonces un legislador propone una ley para decir que las mujeres a los 50 años no podrán quedar embarazadas y si lo hacen serán penadas con la cárcel.
nada sucederá. La mujer va a decidir respecto de lo que quiere o no hacer. Y me parece que con respecto al aborto estamos en un camino similar. Escucharnos va a ser el otro paso. Todas las opiniones y después cada una con sus creencias religiosas o no, con su ética, con su moral, poder decidir. Les agradezco por haber compartido con nosotros esta disyuntiva que todavía no está resuelta. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento a través de la pantalla de Canal 7 y en todo el país. Muy amables.